Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos. En esta oportunidad vamos a indagar en la búsqueda de variables psicológicas. ¿Qué son las variables psicológicas? Bueno, y de qué manera las puedo buscar por separado o bien articuladas. En principio, a modo introductorio, las variables psicológicas son aquellos constructos, aquellas, bueno, justamente variables o conceptos o nociones dentro del ámbito psi que se estudian, que se operacionalizan y que dan cuenta de un determinado trabajo de teoría y de medición. ¿Qué significa esto? Significa que primero hay un gran trabajo de investigación teórico, hay una gran producción de información teórica sobre algún tema en particular. Luego tenemos a alguien o un grupo de personas dentro de la disciplina que buscan la manera de operacionalizar esa variable, ese concepto, por ejemplo, midiéndolo, desarrollando una escala, midiendo tal o cual cuestión dentro de la población. Puede ser variables salutogénicas, como por ejemplo el propósito en la vida, la resiliencia, la satisfacción con la vida, el bienestar psicológico, y hay un montón más, el optimismo. O pueden ser variables patogénicas, ¿no? Que tienen que ver con la enfermedad. Por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés postraumático, bueno, y todo lo que entra dentro de la constelación de cuestiones más patológicas, ¿no? Por ejemplo, aquello que encontramos en un manual de trastornos mentales. Ahora, sin irnos a ese extremo, ¿no? Las variables de interés de la psicología son variables que se pueden operacionalizar, que tienen un robusto y un fuerte trabajo teórico que las sostiene, y luego una forma de medirlas. Por eso no cualquier cosa es una variable psicológica. Yo no puedo pedirle a Google Académico que busque, no sé, eh, miedo a los Playmobil, porque no existe como variable psicológica miedo a los Playmobil. Seguramente tendremos distintos tipos de fobias que se puedan operacionalizar, pero digamos, no cualquier cosa es una variable en sí. Bien, dicho esto, ¿cómo identifico qué es una variable psicológica o cuáles son las variables psicológicas que puedo buscar? Bueno, siempre podemos preguntar a los docentes, a aquellos directores de nuestras tesis, de nuestros trabajos, por las variables de interés dentro de investigación que esa persona dirige, ¿no? Generalmente cada investigador, dentro de lo que es el mundo académico y el mundo de la investigación, cada investigador se especializa, profundiza en una determinada cantidad, en un determinado abanico de variables psicológicas. Conoce mucho más, pero se especializa y profundiza en un determinado número, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, a la hora de elegir nosotros qué queremos investigar, lo ideal es que nos acerquemos a una persona que ya indaga, que ya investiga un poco el mundo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y esto lo hacemos preguntando, indagando. Si la persona a la que nos acercamos no investiga esas variables, nos puede recomendar a alguien que sí las investiga. Bueno, ahora, los fines dentro de una cátedra, nuestros docentes nos van a indicar cuáles son las variables con las que podemos trabajar. Bien, hecha esta introducción, vamos nuevamente a Google Académico o Google Scholar, como decíamos en el primero de los videos, y vamos a buscar, ya en el primero de los videos hicimos una primera búsqueda de propósito en la vida y vimos lo que aparecía, los distintos resultados. ¿Por qué puse entre comillas en aquel primer video el constructo? Porque es un constructo compuesto por varias palabras, ¿no? Propósito en la vida, son 4 palabras. Si yo no pongo las comillas, esto vale para cualquier búsqueda en Google y más allá de Google Académico. Si yo no pongo las comillas, me va a buscar resultados que tomen las palabras o bien juntas o bien por separado. Me va a dar mayor cantidad de resultados, pero algunos no me van a interesar, porque van a tomar solo la palabra propósito o solo la palabra vida en otro contexto. Si yo pongo entre comillas la variable, me va a tomar el constructo en su conjunto. Ahora, yo puedo agregarle a esta variable otra variable, por ejemplo, resiliencia. Entonces me va a tomar dentro de la búsqueda la primera variable, propósito en la vida, relacionada con la segunda variable, resiliencia. Bien, entonces, importantísimo, puse entre comillas
cada variable y les agregué el signo más sin espacios entre una y otra. Como vemos, los primeros resultados que arroja el buscador es resiliencia, espiritualidad y propósito de vida. Acá tenemos dos de las variables elegidas. Resiliencia generado por el cáncer de mama en mujeres de Puerto Rico. Bueno, dentro del cuerpo del texto aparece la variable propósito en la vida. Resiliencia y satisfacción con la vida, pero dentro del cuerpo aparece propósito en la vida. Estudio del bienestar en personal sanitario, relaciones con resiliencia, y dentro del cuerpo aparece propósito en la vida. O sea, lo que ya dijimos en otros videos. Voy a tener resultados donde las variables aparezcan en el título y voy a tener resultados donde las variables aparezcan en el cuerpo del artículo. Y eso está bien, está fantástico. No tienen que ser siempre resultados donde el título incluya la variable. ¿Es mejor? Sí. ¿Por qué? Porque da cuenta de que ese artículo lo toma esa variable como uno de sus ejes, es una de sus variables principales. Pero si aparecen en el artículo y generan un aporte interesante, para eso por supuesto tengo que entrar al artículo, revisarlo, leerlo, que esto lo vamos a ver en uno de los próximos videos. Una lectura pormenorizada de la estructura de cada artículo y más adelante también vamos a ver cómo extraer las ideas principales, identificarlas y extraerlas y trabajarlas entre sí y con otras. Pero antes de llegar ahí, estamos buscando simplemente cómo hacer una búsqueda de las variables psicológicas, ¿no? Bueno, entonces teníamos diferentes artículos que trabajan de forma conjunta dos variables. Buscamos propósito en la vida y buscamos resiliencia. Bien, tengo otras posibilidades. Puedo buscar, por ejemplo, optimismo y bienestar psicológico. Como bienestar psicológico es una variable compuesta por dos palabras, la pongo entre comillas. Bueno, nuevamente lo mismo. Artículos que en el título tienen bienestar psicológico y optimismo y bienestar psicológico. ¿Puede el optimismo mediar el afecto negativo de la ansiedad, rasgos sobre el bienestar psicológico? Bueno, acá tenemos un resultado mucho más promisorio. Ya los primeros tres artículos ponen en el título la relación entre estas dos variables que busqué en el motor de búsqueda. Esto se va a dar porque hay algunas variables que naturalmente han sido más indagadas en la historia de la psicología. Hay algunas variables que tienen muchísima investigación detrás y otras que están más alejadas. Si están más alejadas, ¿significa que no las puedo buscar juntas? No, las puedo buscar y puedo hacer un trabajo novedoso, un aporte, pero tiene que haber un sentido y tiene que tener una relación. No puedo juntar peras con manzanas si no hay ninguna relación, ¿no? Acá estamos hablando de variables salutogénicas. Antes buscábamos propósito en la vida, resiliencia, ahora bienestar psicológico, optimismo. Tiene sentido buscar todas estas variables y tratar de articularlas o de ver qué se ha hecho al principio, qué se ha hecho antes sobre estas variables. Bien, en esta primera etapa, esta etapa de buscar material, voy a ir por un lado buscando solamente sobre optimismo, a ver qué me encuentro. Voy a ir por un lado buscando solamente sobre bienestar psicológico, a ver qué me encuentro, y voy a ir buscando con ambas juntas, a ver qué me encuentro. ¿Para qué hago todo esto? Para recabar información y tener un primer reservorio, una primera selección. Con esa primera selección me tengo que poner a trabajar. No me quiero adelantar, ya vamos a ver en otro video cómo nos metemos en los artículos, pero ¿qué significa que me tengo que poner a trabajar? Me tengo que poner a leer, me tengo que poner a identificar ideas principales. ¿Qué son las ideas principales? Son aquellas ideas dentro del texto que van en línea con aquello que a mí me interesa investigar. Después tengo que ponerlas en diálogo, tengo que tomar, por ejemplo, lo que este artículo dice sobre el optimismo con lo que este otro artículo dice sobre el optimismo y hacer que esas dos ideas dialoguen, o bien tomar artículos donde estén ambas variables. Bienestar psicológico, recuerden las comillas, yo soy reiterativo, pero bueno, de esta manera también nos es más fácil recordar estos tips. Elegir alguno de estos artículos y ver en qué momento del artículo aparecen nombradas las dos variables, no por separadas, sino juntas. Por ejemplo, si en algún momento del artículo el autor o los autores mencionan que en determinada población se comprobó que a mayor índice de bienestar psicológico, mayor índice de optimismo, ahí estaríamos hablando de una relación, de una correlación, ¿no? De una correlación, o sea,
a mayor presencia de una variable, mayor presencia de la otra. También puede ser al revés, a mayor presencia de una variable, menor presencia de otra. Acá estamos buscando todas variables psicológicas salutogénicas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo busco una variable salutogénica, como es propósito en la vida, y una variable patológica, como puede ser miedo a la muerte? Recuerden que no todo es una variable, ¿no? Miedo a la muerte existe como tal, ha sido operacionalizado, hay escalas que lo miden, hay autores que lo han indagado. Bueno, me encuentro con artículos que buscan, que indagan en la relación entre propósito en la vida y miedo a la muerte. Hay varios, de hecho. Entonces, en estos artículos voy a encontrar seguramente correlaciones, tanto desde lo teórico como desde lo empírico. Lo empírico significa que son estudios que han tomado escalas, que han medido en poblaciones, han hecho test y demás, y con los resultados los han analizado, seguramente con programas estadísticos. Nosotros no nos vamos a meter en el mundo del análisis estadístico, por lo menos no en estos videos introductorios, quizás en unos videos más avanzados puede ser, pero no en esta instancia. Bien, pero lo que decía es que hay trabajos que se han tomado, el trabajo, valga la redundancia, de operacionalizar estas variables, de medir estas variables, y de alguna manera informar los hallazgos de la relación, de la correlación entre estas variables. Entonces tengo la posibilidad de encontrar variables por separado, variables en conjunto, variables salutogénicas entre sí, o bien variables patológicas entre sí, o bien una variable patológica con una variable salutogénica. Todo esto era introductorio para ver cómo busco aquello que me interesa para tener la base, para tener el material sobre el cual voy a empezar de a poquito a trabajar a la hora de escribir, a la hora de meterme con la escritura académica, que es algo que vamos a ver en los próximos videos.